Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video muy importante y es que ha salido Rainbow Six Mobile con su acceso y sí señores, ya se puede descargar el juego, se puede jugarlo, pero hay truco en esto, así que como siempre si quieres estar informado para que puedas jugar tranquilamente el juego, te recomiendo que, que te suscribas, deja obviamente tu campanita activada y bueno, deja tu comentario qué tal te parece este juego. Bueno, en fin, lo que están visualizando es cómo te invitan y cómo puedes descargar el juego. Al día de hoy pues te mandan este correo diciéndote ha sido aceptado, utiliza este código, ve a canjearlo a Google Play para que puedas descargar el juego. O sea, este correo lo canjeas en Google Play y vas y lo descargas tranquilamente. El juego pesa creo que alrededor de 2 GB. ¿Por qué? Porque 700 megas te hace descargarlo el juego desde Google Play y otras 800 megas y después descomprimido pues pesa 2 GB básicamente casi el juego. Bueno, debo ser sincero con ustedes y es que esto no podría ser si no fuera por la ayuda de una persona en Discord que conocí así random, aleatoriamente. Y también le mando un saludo a Leo y le mando un saludo al Pro, que pues básicamente me dio la posibilidad de poderles traer este gameplay. Traje este gameplay de otra manera, no con mi celular porque no sé por qué en mi móvil dice que no es compatible, pero en este dispositivo que sí lo estoy jugando, sí es compatible. Creo que ha de ser por temas de alfa y porque se está probando. Esto porque tuve que prestar un móvil, así que le mando un saludo a mi tía. Sí, no estoy de broma, le pedí el móvil a mi tía para poder descargar el juego tranquilamente y poder probarlo y grabarlo. LOL, eso nunca me ha pasado. Hoy sí me pasó, así que le mando un fuerte saludito, ya tú sabes, claro que sí. Ok, en fin, ¿qué es lo que pasa? El juego está muy bueno, es una alfa. Han dejado muy en claro los desarrolladores de que este juego es una alfa, no es una versión final, todo puede mejorar gráficamente, pero te voy a ser sincero. Si comparamos Battlefield Mobile con Rainbow Six Mobile en temas alfa, gana esta pero por mucho. Está muy completa, tiene 16 operadores, 8 atacantes, 8 defensores. Para los que no sepan de qué va Rainbow Six Mobile, es un 5 vs 5. Uno ataca, uno defiende, cambian de ronda cada vez que finaliza, obviamente si ganas o pierdes, y se gana con alrededor de 2 rondas, se gana una partida. En competitivo se gana diferente, se gana al mejor de 3 rondas si no estoy mal. Bueno, depende, si ponen al mejor de 5 rondas, pues puede incluso que sea un poquito más tardado, pero lo dudo mucho ya que este es un juego móvil y creo que va a ser así, porque son partidas cortas, no son partidas largas ni nada por el estilo, y son partidas en las cuales pues tenés que jugar tácticamente. No se preocupe que si hay gameplay, pero bueno, vamos a enfocarnos a todo lo que trae el juego. Primeramente el HUD del juego es muy grande, o sea es un HUD que está bien elaborado para lo que es actualmente Rainbow Six. Recuerden que Rainbow Six Mobile está elaborado con una ampliación y base de lo que es Rainbow Six Siege para PC y consola. Debo ser sincero con ustedes, lo que he probado se siente muy bien. Movilidad se siente bien las armas, no está tan mal. La verdad es que me gusta mucho, lo he apreciado demasiado, me ha encantado este juego, no está tan mal. Va a ser uno de los mejores CQB, va a ser un excelente shooter, eso ya te lo digo. Si todo sale bien, si Ubisoft lo sigue haciendo muy bien, este juego lo va a petar completamente. Ok. Cosas que debes de saber. Este juego no va a pedir muchísimos requisitos. Los gráficos que están visualizando no se pueden cambiar. Es una alfa, no se pueden poner los gráficos al máximo. Cuando se puedan poner los gráficos al máximo, tal vez pueda ser en futuras betas o futuros alfa. Estamos visualizando todos los agentes que se encuentran. Son alrededor de 16 agentes, 8 defensores, 8 atacantes que se encuentran en esta versión de alfa. Cosa que no es poco, porque recuerden de que Rainbow Six Siege tiene 6 años y tiene muchísimos agentes al día de hoy, cada uno con su utilidad y también con su historia, eso es muy importante. Bueno, ahora entremos en detalle al modo de juego, al módulo que tenemos. Básicamente es asegurar zona, tenemos frontera que es 5 vs 5, ya saben, atacante contra defensores. Bueno, de atacante me fue mal, así que solo le voy a poner la parte que pues me fue bien con defensor. Ok, de atacante es lo típico, tenés que sacar a patadas al equipo enemigo de donde se encuentra pues la bomba, así, tal cual. Se puede hacer de muchas maneras, pero lo importante siempre es tener una utilidad viable tanto con los drones como poder entrar. La destrucción está activa en esta alfa, para que los que me estén preguntando si hay destrucción en la alfa. Se puede destruir las puertas, puedes destruir incluso muchísimas cosas, ventanas, dependiendo de la gente que lleves, porque es muy preciso conforme a ello. Es muy ambientado a los Rainbow Six Siege, así que está perfecto. Rainbow Six Mobile está sorprendiendo completamente. Creo que muchas de las personas que están jugando al día de hoy, bueno, el día de hoy que han sido aceptados, se han dado cuenta de que el juego pinta a ser juegazo. O sea, no estoy de broma. Bueno,
Le voy a explicar lo que pasó. Pues en la segunda ronda, habiendo ganado ya la primera como atacantes, pues eliminamos completamente a los enemigos. Esto pues no lo pongo porque no hice ni madre. O sea, mi equipo entró por la loquera y los mató a todos. Bueno, entramos al site, entramos a lo que es defensa. ¿Qué es lo que hacemos en defensa? Lo típico, poner barreras, ya saben, lo típico. Mientras tanto, están viendo cómo se seleccionan los personajes. Se selecciona de uno en uno. No es de que instapick no se puede, porque es del 1 al 5. Dependiendo de la rotación en la que te toque, obviamente, lo que es la elección de el agente. Esto más que todo lo hacen para que no haya una bueno, no sé, una tilteada máxima y no haya, o sea, hay un equipo bien formado y está perfecto, lo veo bien. Al fin y al cabo es un juego táctico, o sea, es un juego de pensar, no es un juego de ir a lo loco y a lo descosido. Bueno, en fin. Bueno, entramos en detalle a lo primero. Zona de defensa. La zona de atacante, ya saben, meter drones, sacar a patadas a los defensores. En la zona de defensa, lo típico, defender, poner obviamente muros, blindados, utilizar las habilidades de cada personaje de la mejor manera que puedas utilizarlo tranquilamente. Y pues todas las armas que cada agente puede tener sin más. O sea, poner barreras, defender y estar esperando el punto de la mejor manera posible. Recuerden de que esto puede ser subjetivo dependiendo de cómo juegues o de la manera que juegue tu equipo. Ok, pues están viendo tanto el HUD como se ve actualmente el juego. Voy a ser sincero con ustedes, si esto es calidad gráfica baja, porque como dije no se puede configurar completamente la calidad baja, o no se puede configurar la gráfico, es lo que te sale en el móvil y está jugando en un S20F. Pues da la casualidad de que se miraba bien. Lo que me da a entender de que los gráficos altos se van a ver súper bien. De FPS no había tirones, ni lag, ni nada por el estilo. No había latencia, así que eso pinta muy bien para hacer una alfa. Pinta demasiado bien. Gráficamente el juego se ve, pues, se ve muy bien para lo que es una alfa. Recuerden, es una alfa, no es nada del otro mundo, pero se ve mejor que RF2. Eso sí, ya te lo digo. O sea, eso que esto es una alfa y se ve mejor que RF2 en muchos aspectos para el que lo conoce. Bueno, en fin. Lo típico, los defensores entraron a la loquera, matan a mi amigo, me un 4K y pues ganamos la partida. Así, eso fue lo que pasó ahorita. O sea, así tal cual te lo digo. No sé si lo estarán escuchando, tal vez el sonido, que ojalá pues sí lo puedan escuchar y lo puedan visualizar tranquilamente. Y pues bueno, como pueden ver, lo típico, estar aguantando posición, ver si viene la gente, a ver si no te tiran granadas o algo por el estilo. Mi amigo que lamentablemente juega al push, que así no sabe jugar Rainbow. Pues yo aguantando posición en lo que es obviamente al filo de lo que es el pasillo. Siempre aquí, o sea, así te lo digo, siempre en Rainbow tenés que estar obviamente inclinado. Y pues tenés que utilizar también tus paredes a favor. Por ejemplo, yo ahí utilizo completamente la pared a mi favor. Pique a uno, pique a otro y me hago 4K de la nada. Además de que viene la Ash y muertos todos y ganamos la partida y me llevo el MVP. Ok, no sé si eran bots, si eran personas, pues lamentablemente qué triste que jugaran así. O sea, no es Call of Duty. Pero bueno, en fin. Muy feliz sinceramente porque Rainbow Six Mobile pinta ser muy bueno. Así que pues bueno, vale la pena jugarlo y descargarlo. Y te recomiendo registrarte para que recibas un código y puedas jugarlo, porque es con código de momento. Mañana creo que va a haber otra ola otra ola para poder jugarlo. O sea, ola de códigos que van a estar enviando código sucesivamente a cada rato. Y pues bueno, muy feliz y tranquilo de que pues pude jugar el juego y pude probarlo. Muchas gracias sinceramente Pro por haberme prestado la cuenta y poder jugar tranquilamente en Rainbow Six Mobile. Bueno, este ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado. Como siempre, dejen su poderoso like, solución a muerte, que es lo más importante. Y nos vemos en un próximo video. Si quieren estar informados, activa la campanita, suscríbete, que es lo más importante. Hasta la próxima. Soy Desde2, que la 1314 me los acompañe. Adiós.